estudiando el Sermón del Monte. Una de las dinámicas que hemos tenido en estos estudios bíblicos ha sido estudiar un libro del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, versículo por versículo. Y aquí estamos en esta instancia del Sermón del Monte, que es tal vez una de las predicaciones, si no la predicación más conocida y la más importante que jamás se haya predicado sobre la faz de la tierra, porque fueron palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Es el capítulo 5. Si pueden ir ahí a Mateo capítulo 5. Los versículos del 27 al versículo 30. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30, aunque el Señor aborda dos temas aquí, que son el tema del adulterio y el divorcio, hoy vamos a ocuparnos solamente de la primera parte, que es la parte del adulterio. En el estudio bíblico del próximo domingo vamos a estudiar el tema del divorcio. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo allí con la palabra repudio, divorcio? ¿Qué tiene eso que ver con la gente que vivía en el reino? Y estábamos pensando abordar toda la sección completa, pero creemos que es bueno que hablemos de los dos temas por separado. Así que si ustedes están ahí en Mateo capítulo 5, vamos a leer los versículos del 27 al versículo 30. Y esto es la palabra del Señor. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por lo que si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Señor, ayúdanos a entender este pasaje con la misma claridad con la que tú lo enseñaste y a no pensar más allá de lo que está escrito. Ayúdanos no solo a entender, sino también, Señor, a ver qué nos dices a nosotros ahora, aquí, a este grupo de personas reunidas, Señor, acerca de la necesidad de lidiar con nuestros pecados y de consagrarnos, Señor, en una vida que te agrade. También te pido para que tu Espíritu Santo, mientras predicamos, traiga convicción y que al mismo tiempo que nos ilumina, Señor, nos muevas en nuestra voluntad para que podamos obedecer. Porque sabemos, Señor, que nuestra propia fuerza, nuestra inclinación es hacer lo que queremos. Pero tú, Señor, nos regeneraste por medio del Espíritu para que ahora hagamos no lo que queremos, sino lo que tú deseas, Señor, que hagamos. Aunque hay una lucha interna entre ambos deseos, oramos a ti para que por tu Espíritu nos permitas hacer tu voluntad. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo creo que la mayoría de los que están aquí estamos familiarizados con el término adulterio y es una palabra que tiene un peso bastante fuerte en términos morales, ¿verdad? Cuando escuchamos fulano de tal cometió adulterio, pareciera que viene a nuestra mente un pecado terrible. Y en efecto, creo que es uno de esos pecados que uno tiene como en la categoría de pecados que merecen una mayor atención. Pecados del orden sexual y pecados del orden del rompimiento del pacto matrimonial son pecados que en efecto tienen una resonancia mucho mayor que cualquier otro con el que pudiéramos lidiar a nivel interno, especialmente por las consecuencias que puede tener a nivel de quienes nos observan, de la reputación del Evangelio, de la destrucción misma de un matrimonio. Y una de las preguntas que nos surge es qué hace el Señor Jesucristo hablando aquí en el contexto del Sermón del Monte de adulterar. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la que Él está abordando este tema? Y yo quiero mostrarles hoy que el tema del adulterio llega justamente en la intención del Señor Jesucristo de mostrar cómo deben vivir a la luz de la ley aquellos que son llamados a ser parte del reino. Como ustedes saben, en Mateo, en el capítulo 5, el Señor se está presentando como un rey que ha venido a establecer un reino y que ha llamado a unas personas de cierta condición. En la bienaventuranza se nos dice que son los pobres en espíritu, los pacificadores, y son ellos a los que se está invitando al reino.
contrario a cualquier otro reino que existiera en la época, que llamaba a los poderosos, si un rey llegaba a ser rey, llamaba a los terratenientes y a los poderosos y a los hombres que tenían mucha influencia para gobernar con ellos y extender su imperio. Pero aquí este rey estamos viendo que no está llamando a los ricos, sino a los pobres, que no está llamando a los poderosos, sino a los humildes, que no está llamando a los que buscan una gloria personal y que son reconocidos y alabados, sino a los que van a ser perseguidos. Es un reino bastante atípico, pero al final es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Así que una vez el Señor muestra a través de las bienaventuranzas quiénes son esos que Él llama para ser parte de su reino, Él empieza como todo rey a dictar cuáles van a ser las normas que van a regir en su reino. Hay un paralelo que es muy difícil de obviar o muy difícil de pasar por alto entre Mateo y el libro de Éxodo. Pareciera como si el Señor Jesucristo estuviera estableciendo las leyes de una nueva nación, así como Éxodo, ustedes ven a Moisés en el monte Sinaí dictando las leyes y los 10 mandamientos y de cómo debía vivir la nación de Israel en medio de las otras naciones. El Señor Jesucristo también está aquí en un monte dando unas leyes, pero parece como que está dando unas leyes todavía mucho más amplias y mucho más específicas en su alcance. En el sermón pasado ya vimos que el Señor dio una ley para vivir en su reino relacionada con el asesinato o cómo debíamos lidiar las diferencias en el reino. Y nos mostró el pastor Ángel en la enseñanza que esa vida en el reino no consistía, o los conflictos en el reino, los problemas en el reino, no debíamos lidiarlo quitando el tropiezo de en medio, sino más bien cuidando nuestro corazón, que en efecto el odiar a alguien podía ser equivalente a asesinato. Y aquí en ese capítulo 5 ya el Señor nos empieza a mostrar cuál es el propósito de esa ley de Él. No es una ley nueva en el sentido de que no fuera conocida. Es como que Él estaba trayendo de nuevo el verdadero sentido de la ley que Moisés había dado, que la religión de los fariseos había sepultado en un montón de reglas y de artículos y parágrafos. Y el Señor está como volviendo a traer el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que está detrás del deseo de Dios en cada ley? Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere que se cumpla en los hijos de su reino, en los miembros de su reino, en cada ley? Y ya en la enseñanza pasada vimos que la ley no solo se ocupa en el reino, la ley nueva, la de Cristo, no solo se ocupa de las cosas externas, sino las internas del corazón. Y aquí encontramos una segunda ley, que es la ley relacionada con el mandamiento de no cometerás adulterio, que está justamente en el libro de Éxodo capítulo 20. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. En cierto sentido, los discípulos o los fariseos habían estado enseñando acerca de la ley de Moisés y habían redefinido o habían construido un nuevo concepto de ley. Ellos decían, mira, aquí dicen no cometerás adulterio, y entonces ellos restringían la ley justamente a lo que expresamente se decía. Se dice no cometerás adulterio mientras no te acuestes con una mujer que no te pertenece, entonces puedes hacer lo que quieras fuera de ahí. Y es interesante porque en este mandamiento, aunque el Señor se está refiriendo solamente a los hombres, por extensión su audiencia incluía también mujeres. Y las mujeres también eran propensas en esa época a cometer adulterio. Sin embargo, aquí la preocupación estaba más del lado de una enseñanza que los fariseos habían hecho popular en los días de Cristo. Y era que en realidad el cometer adulterio era simplemente acostarte con una mujer que tenía esposo. De hecho, si una persona tenía intimidad conyugal con una mujer que fuera soltera, no se le consideraba adulterio, aunque él estuviera casado. Y era una cosa de verdad bastante amañada, como decimos. Los fariseos eran expertos en esto de echa la ley, echa la trampa. O sea, la ley dice, no cometerás adulterio, pero ellos le buscaban la comba al palo. Sí, pero adulterio tiene que ver con codiciar la mujer ajena, porque mezclaban ese mandamiento con el 10º. Y decía, o sea, que mientras el adulterio o la relación se consuma con una mujer que no tenga marido, no hay problema. Entonces, el Señor Jesucristo va directamente a corregir esa conducta machista, entre otras cosas, en la época. Y es por eso probablemente que se dirige exclusivamente a un público de hombres. Pero la enseñanza sin duda es extensiva.
Así que lo que vamos a tratar de ver en este pasaje es ver qué era lo que decía la ley, es ver qué es lo que Jesús enseña acerca de la nueva ley y luego qué es lo que deberíamos hacer para cumplir esa nueva ley. Y cómo los hijos del reino pueden y deben trabajar en cumplir esa nueva ley. Podemos llamar estos encabezados como la ley, el espíritu de la ley, es decir, lo que está detrás de la ley, y luego cómo podemos cumplir esa ley o cómo podemos llegar a vivir a la luz de esa ley. Entonces, fíjense en el primer punto que vamos a desarrollar, ¿verdad? Que es la ley. Ustedes, se les dijo, no cometerán adulterio. Ya hemos dicho algunas cosas de esto, ¿no? Ya hemos dicho que está relacionado con los mandamientos, ya hemos dicho que era lo que los fariseos estaban enseñando en esa época, y ya estábamos viendo que a pesar de que muchos hombres fariseos de la época estaban teniendo relaciones ilícitas fuera de su matrimonio, algunos no lo consideraban adulterio porque entendían que no estaban quitándole la mujer a nadie. Eso era una cosa bastante acomodada, pero el Señor Jesucristo está viendo que eso es un problema. Ahora, lo otro que vemos aquí, que tiene el mismo patrón que vemos en la enseñanza anterior acerca del homicidio, cuando dice, ustedes han oído que se dijo, no matarás. Aquí el Señor usa otra vez la expresión, ustedes han oído que se dijo. ¿Quiénes eran los que estaban enseñando eso? Los que estaban enseñando eso en esa época eran los fariseos, eran los encargados de la enseñanza formal al pueblo. Eran los que tomaban la ley de Moisés y la enseñaban al pueblo. Y noten que Jesús no dice, ustedes han oído lo que dice. Ustedes noten que Jesús no dice, la ley de Moisés dice. Él no está corrigiendo la ley de Moisés. Él está corrigiendo la reinterpretación que los fariseos habían hecho de esa ley. Oyeron que se les dijo a ustedes, no cometerás adulterio. Si pudiéramos leer eso entre líneas, sería algo como esto. A ustedes se les dijo y que no cometerás adulterio. O sea, una falsificación del mandamiento. A ustedes se les enseñó eso formalmente. Y no sé si ustedes pueden ver el peligro detrás aquí. Y es que no es raro de nuestro tiempo, o no es único de nuestro tiempo, que la gente siga lo que otros dicen sin examinar lo que la Biblia dice realmente. O sea, gran parte de la tragedia que nosotros vivimos hoy a nivel del cristianismo en general viene justamente porque muchas personas tienen este libro, pero está cerrado. Porque para ellos, la verdad es lo que otro pueda interpretar para su propio conocimiento. Entonces tú puedes hoy hablar con personas que tranquilamente te pueden decir, ¿tú por qué no haces eso? No, porque el pastor dijo que yo no debía hacer. Pero ellos no tienen una convicción propia acerca de si eso es así o no es así. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y es examinar todo a la luz de las Escrituras. Y es examinar que lo que nosotros estamos escuchando es realmente conforme a la verdad. Porque al final yo puedo decir un montón de cosas aquí y sonar muy persuasivo, pero si no son conforme a la Biblia, entonces yo no debería tener, o ustedes no deberían tener el deber o la obligación o el llamado de escucharlas y ponerlas por obra. Así que nosotros no deberíamos vivir de él. Se nos dijo. Nosotros deberíamos vivir de él. Hemos podido comprobar a la luz de la palabra de Dios. Porque otra vez, eso ha traído la tragedia que nosotros tenemos hoy. Yo he escuchado de personas que han vendido sus casas, que han vendido sus propiedades, otros que se han casado con quien se le dijo que se tenía que casar. Mira, porque Dios me dice que tú te tienes que casar con tú. Y son como matrimonios arreglados hacia las palabras. ¿Y por qué tú te casaste? Pues a mí no me gustaba, pero el pastor me dijo. Yo nunca le paré bola, pero me dijeron que me casara con él. Y yo no le estoy contando nada que no suceda. Ni te le estoy contando algo que sucedía en los años 1800 o 1700. Estoy contando de cosas que suceden hoy en día. Justamente porque no hemos tenido el cuidado de ser diligentes en entender realmente qué fue lo que Dios dijo. Así que el me dijeron no es más importante que el Dios dice. Y eso es lo que nosotros siempre deberíamos buscar. Así que Jesús está atacando esa reinterpretación de los fariseos de la ley. A ustedes se les dijo. Y noten que ahora en el versículo 28 el Señor hace el contraste, pero yo les digo. Él va a hablar ahora del espíritu de la ley. A ustedes se les enseñó de esta manera, pero ahora yo les digo.
Ahora, si Jesús no fuera quien decía que era, esto es una de las declaraciones más arrogantes que pudiéramos encontrar en la Biblia. ¿Quién pudiera tener la autoridad para decir a ustedes se les enseñó, pero yo les digo? No sé si a veces usted se ha encontrado con personas que son especialistas en un área y usted está como dudando, mira, cómprate eso. Ah, pero es que, vea, yo que te lo digo. A menos que sea un experto, yo te voy a hacer caso. Pero si tú no sabes nada de carro y tú me dices, mira, que cómprate ese repuesto porque ese, yo que te lo digo, yo te voy a decir, ¿tú quién eres? Tú no sabes de carro. Tú no eres experto en esto. Jesús se está atribuyendo ahí una autoridad. Él se está atribuyendo una autoridad. De hecho, al final del Sermón del Monte, una de las cosas que vamos a ver es que cuando la gente oía eso, se asombraba, porque él estaba enseñando como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos, que entre otras cosas, los escribas y los fariseos enseñaban de acuerdo a una tradición. Había dos escuelas, vamos a ampliar más sobre eso cuando hablemos del divorcio, pero había dos escuelas rabínicas en la época del Señor Jesucristo. Es decir, dos universidades o dos centros de pensamiento. La primera era la escuela de Hillel, un rabino conservador, y la otra era del rabino Shammai, que era mucho más liberal. Para que ustedes tengan una idea, la escuela de Hillel había dado como resultado a los fariseos. La escuela de Shammai había dado como resultado a los saduceos. Hillel era estricto en guardar la ley al pie de la letra. Shammai era mucho más filosófico y liberal. De hecho, no creían en la resurrección ni en los milagros, los de la escuela de Shammai. Cuando ustedes escuchan que Jesús estaba debatiendo con escribas y con fariseos, ustedes deben entender que detrás de los escribas y los fariseos habían dos corrientes de pensamiento. Cuando Jesús dice a ustedes se les enseñó conforme a las tradiciones que existían en la época, que eran consideradas, entre otras cosas, autoridades irrefutables. Nadie podía decir nada contra Gibel y contra Shammai. Pero Jesús está diciendo, yo les digo, yo me estoy poniendo encima de ellos. Mi autoridad, lo que yo digo, tiene mucho más valor que lo que ellos enseñan, a pesar de que Jesús no había sido enseñado en ninguna de las escuelas. Pero como ustedes saben, lo que el Señor Jesús no enseñaba, no lo enseñaba de su propia cuenta. Lo había aprendido del Padre y enseñaba por una autoridad que le había sido delegada por el Padre. Así que es en ese sentido que el Señor se atribuye esa autoridad. Y fíjense lo que dice. Yo les digo a ustedes que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Esa es una declaración supremamente escandalosa para la época. Porque los fariseos de la escuela de Gilel y de Shammai, ambas escuelas, consideraban que el pecado solamente se consumaba cuando se podía tocar. No sé si ustedes conocen de esta discusión que el Señor tenía con los fariseos porque ellos decían que no podía comer con las manos sucias porque el pecado se contaminaba a través del toque. Entonces ellos eran supremamente estrictos con eso de lavarse las manos, porque ellos decían, es posible que tú hayas recibido una moneda que un gentil tuvo que sacrificó un becerro a un ídolo. Entonces tú tocaste esa moneda y ese pecado de idolatría tocó tu mano y cuando tú comiste el pecado de idolatría se te metió adentro. No se rían, ellos creían eso. Por eso el Señor les dice, no, no todo lo que entra en la boca contamina. Y el Señor les echa un chiste, dice, ustedes dan risa, están podridos por dentro, pero ustedes creen que se están contaminando con lo que comen. Porque el problema está en su corazón. Pero el punto que quiero probar aquí es que efectivamente los fariseos creían que el pecado se tocaba. Si tú no lo tocabas, no pecabas. Si tú no llegabas a tener contacto físico, no había nada. Si tú no tocabas a una mujer ajena, independientemente de lo que fuera, si no era ajena, no pasaba nada. De hecho, si llegaba a tener un hombre contacto con una mujer y no sabía que ella no tenía esposo, a quien se apedraba era la mujer, no al hombre. Eso pasó en Juan capítulo 8 con la mujer que fueron a apedrar, ¿se acuerdan? Que el Señor escribe en tierra y dice que esté libre de pecado de ustedes que tiren la primera piedra. A ella la estaban acusando de adulterio supuestamente por no haber declarado que tenía esposo. O sea, el hombre no era el culpable. Había sido ella por no decir que tenía esposo. Ese era el nivel. El hombre era inocente, quedó absuelto completamente. Pero ella era la que había cometido adulterio, desde su propia perspectiva. Entonces, fíjense que ellos tenían un concepto completamente equivocado de lo que era el pecado. Y es muy posible que nosotros también hayamos heredado parte de ese pensamiento. Mientras no lo toque,
Mientras no lo agarre, mientras no me apropie, no peco. Y especialmente porque siempre nos enseñaron desde pequeños, ver y no tocar se llama respetar. Entonces era como que mira, pero no toca. Entonces todos crecimos con la idea de que mientras yo vea, puedo desear, deleitarme, recrearme, todo, pero no estoy pecando, porque yo no estoy tocando eso. Yo no fui. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo en primer lugar que de acuerdo a la nueva ley, al espíritu de la ley, lo que se condena no es tanto la consumación del pecado, sino la intención misma del pecado. Y eso nos va revelando, ya a nosotros algo acerca de cómo funciona el pecado también. El pecado no es algo que, de hecho, cuando se consuma un pecado en términos físicos, ese pecado se cometió hace muchísimo rato en el corazón, pero muchísimo. Es decir, cuando una persona ya llega al robo, esa persona pecó de codicia hace mucho tiempo. Cuando una persona llega al asesinato, esa persona pecó de odio en su corazón hace mucho tiempo. Nadie mata a una persona de la noche a la mañana. Ya ha albergado odio en su corazón. Y ese es el espíritu que hay detrás de la ley. Y noten que lo que dice el Señor es si tú miras a una mujer para codiciarla. Y aquí hay que ser claros, ¿verdad? Porque el Señor sigue haciendo referencia justamente al pecado de adulterio. El Señor no está condenando el hecho de mirar a una mujer. De ser así, pues nosotros los hombres tendríamos que caminar todo el tiempo con unas, sin mirar. El Señor lo que está condenando aquí es el mirar a una mujer para codiciar. Es decir, se entiende que es una mujer que no te pertenece o que es una mujer que es además de tu mujer. Y entonces hay una codicia, hay un deseo, hay una, digamos, hay un anhelo pecaminoso de poder tener eso. Ese fue el pecado que llevó a David a una tragedia terrible. Cuando David andaba en su celosía, caminando, yendo los reyes a la guerra, dice la Biblia que él vio a una mujer que se bañaba en el terrado, Betsabé, y él la miró y la codició. Pero como era el rey, tenía el poder para mandarla a traer. La mandó a traer y consumó el pecado con ella. Pero el pecado de David se dio en su corazón cuando él deseó a una mujer que él sabía que era una mujer que tenía un esposo. Y es allí donde el pecado de adulterio se consume. Ahora, fíjense que alguien pudiera estar diciendo, pues si yo cómo sé si la mujer tiene esposo. Yo voy por ahí mirando y si no tiene esposo, yo no sé, ni pregunto. O sea que yo podría ir y recrear el ojo sin preguntar. Solo que de pronto si veo a una mujer que va con un hombre, a esa no la miro, pero si la veo sola sí. Porque alguien pudiera mañar la ley, ¿verdad? Y decir, bueno, listo, podemos entonces echar la ley, echar la trampa. Como que puedo mirar unas sí y otras no. Y aquí el Señor vuelve otra vez al punto. No, porque el tema está donde? En el corazón. ¿Cómo se produce adulterio en el corazón? Justamente cuando se codicia una mujer y por extensión un hombre que no es tu esposo o que no es tu esposa. En ese momento ya el pecado ha sido consumado. En ese momento. Ahora, eso era nuevo para los discípulos. Pero para los discípulos y para los que estaban escuchando el sermón en ese momento. Porque alguien estará diciendo, ¿y quién puede cumplir eso? Eso es muy difícil. ¿Puede uno llegar realmente a tener ese grado de abstención y de consagración? Eso es imposible. Tendría uno que arrancarse los ojos y el Señor como que les estaba leyendo el pensamiento. Pues justamente, si tú ves que tu ojo te es una ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano te es una ocasión de caer, córtala. Porque el pecado que entra por los ojos es el mismo pecado que nos llevaría a la condenación, incluso si no lo hemos consumado. Y por eso yo dice, tú tienes que tener un trato drástico contra ese pecado. En la medida de lo posible, lidiar si eso te es una ocasión de caer. Y nota que el Señor aclara, porque puede ser que haya hombres que para ellos eso no sea una ocasión de caer.
Hay personas que no tienen ningún problema con eso, es decir, no batallan con eso. Tal vez sus áreas de batalla son en otro lado, en otras cosas, pero no necesariamente en eso. Así que es importante, al igual que en la ley de no matarás, ver aquí cuál es el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es, hay pecado en el corazón, que entra por los ojos, que llega al corazón, que maquina, que procesa, así que entra como en una especie de fábrica de pecado y que al final se consuma en un deseo, no necesariamente en tomar a la persona, no necesariamente en llegar a entablar una relación, sino en el deseo del corazón. Ahora bien, en adelante, el Señor Jesucristo dice cómo debemos relacionarnos con esas tentaciones. Santiago, hablando de esto, dijo que nadie que es tentado debe decir que es tentado por Dios, porque podía haber algún canalla diciendo, yo no tengo la culpa. Yo fui al centro comercial y esa mujer se me puso ahí enfrente. Y yo fui el que yo la vi, pero fue el mismo Dios que en su soberanía me la puso ahí, me puso a pecar. Yo no quería pecar, pero me tocó pecar. Y entonces Santiago, aclarando eso, dice, no, ninguno que es tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie al mal, sino que cada uno es, y ahí empieza a describir el proceso del pecado, es seducido y atraído por su propia concupiscencia. Reina Valera a veces usa unos términos bastante especiales, porque uno dice concupiscencia, ¿qué es eso? ¿En qué otro contexto uno más usa la palabra concupiscencia? O sea, uno no está todo el tiempo hablando de concupiscencia, pero eso es como un deseo interno que hay. Es un deseo incontrolable interno de tener algo. Entonces, desde esa propia concupiscencia, cada persona es atraída y seducida. Y cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. Ahora, esas tentaciones pueden aparecer, pero no necesariamente significa que se está consumando un pecado. Yo puedo tener la tentación ahí y puedo estar frente a esa tentación y todavía estar en la posibilidad de no caer en el pecado. Si yo no lo llevo al corazón y lo meto en esa fábrica de deseo pecaminoso. Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, decía, tú no puedes evitar que las moscas te vuelen en la cabeza. Lo que sí puedes evitar es que te hagan un nido. Entonces nosotros no vamos a evitar que esas cosas aparezcan. La primera mirada no podemos evitarla. La segunda sí. Y la tercera, por supuesto. Y eso tampoco tiene que ver con el hecho de apreciar o ver a alguien o como que quedarte mirando a alguien y decir, oye, qué muchacha simpática o oye, qué muchacho bien parecido. O sea, no tiene nada que ver con eso. Uno puede llegar incluso a apreciar algo así sin necesidad de llegar a pecado. Y con todo y eso, deberíamos ser cuidadosos, porque si yo, con todo, soy alguien que es sensible a ese pecado, yo no podría de ninguna manera estar todo el tiempo diciendo, oye, pero mira, qué buena obra de arte de la creación de Dios esa mujer. Y irme para la playa todos los fines de semana. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues no, yo quiero contemplar la creación del Señor, la perfecta creación de Dios. No, porque eso, por supuesto, si algo con lo que yo estoy batallando, yo no debería exponerme a eso. Entonces, fíjate que al final se convierte en algo bastante fino, que cada persona lidia conociéndose a sí mismo y sabiendo lo que Dios conoce de nosotros, porque a Dios no lo podemos engañar. Gracias a Dios el Señor conoce nuestros pensamientos. Y eso es realmente lo que debemos cuidar. Y fíjate que estos pecados del corazón son pecados que dependen mucho de entender que efectivamente Dios sabe todo lo que nosotros concebimos en nuestro corazón. Puede ser que haya cosas que no digamos, pueden ser que hayan miradas que no hacemos que se hagan evidentes, pero el Señor conoce todo lo que está pasando dentro de nosotros. Haga un ejercicio. Imagínense que por algún momento, solo de imaginación, nada más, que usted empieza a caminar por la calle con unos parlantes incorporados que amplifican todos los pensamientos que usted tiene. Pero usted va por el centro comercial y todo lo que a usted se le viene a la mente, todo el mundo lo puede oír. ¿Cómo sería eso? Otra vez. De repente te da a Dios el poder de tener unos amplificadores en la espalda. Y tú dices, estoy como estresado, me voy para el Guacarí.
Y todo lo que tú piensas empieza a salir por esos planos. Oye, mírale la camisa al otro, pero todo el mundo lo oye. ¿Sí? Mira a fulana cómo camina. Oh, mira ese hombre, o mira esa mujer, o mira, pero todo el mundo lo oye. Yo no sé usted, pero yo no salgo. Pues mi hermano, algo así es lo que sucede con Dios. En realidad no es un parlante, es en las narices del Señor que nuestros pensamientos se conciben. Cada pensamiento que nosotros tenemos y albergamos en nuestro corazón, Dios lo escucha en la primera fila del teatro. Y eso ya nos debe llevar a una conciencia mucho mayor de cómo lidiar con nuestros pecados. Hay cosas del Señor que no podemos esconder. David sabía esto perfectamente y estoy remitiéndome a David continuamente porque es un ejemplo clásico de este tipo de pecado. Y en el Salmo 51, ¿sabe qué dice David? Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. ¿Saben por qué David pedía eso? David sabía que en el momento en el que él perdió el gozo de la salvación, él empezó a desear otras cosas en su corazón y eso lo llevaron a una tragedia, lo llevó a una tragedia. Él decía, Señor, trata conmigo en lo íntimo y en mi corazón, de modo que yo te desee todo el tiempo para que nada más ocupe ese lugar. Yo soy consciente que más que no salir a la calle, más que restringir el uso del teléfono, más que no ir a lugares públicos, más que no hacer nada que me exponga, lo que yo necesito es enviar con mi corazón internamente, con lo que me está satisfaciendo internamente. En el caso del pecado adulterio en lo particular, Señor, ayúdame también a estar satisfecho con la cosa que me ha dado. O si estoy soltero, Señor, ayúdame a estar contento y satisfecho también en el hecho de que como soltero yo puedo glorificarte esperando en ti, en el matrimonio, y en poder glorificarte a través de eso. Y si eso no llega, porque al final usted dice, yo voy a dedicarme a ser eunuco para toda la vida y nunca voy a tener esposa ni esposo, entonces sí, Señor, ayúdame a yo estar tan pleno y tan completo en ti, que yo en mi corazón no desee nada que me aleje de ti. Si ven que esto empieza a cambiar la perspectiva de cómo lidiamos con nuestros pecados, porque ya no estamos pensando solo en cuántas cosas tengo que hacer o dejar de hacer, sino en cuántas cosas necesito tratar en el interior de mi corazón. ¿Cómo podemos nosotros evaluar que una persona no está siendo adúltera en sus pensamientos? Yo no puedo, yo no tengo ese poder. Y eso es una gran desventaja. El hecho de que nadie pueda saber si realmente estamos pecando en nuestro corazón es una ventaja, porque todo lo que nosotros podemos decir es, ¿y tú cómo sabes eso? Oye, mira, nadie va a decirle a otro, me parece que estás adulterando en el corazón. O sea, tú que eres Dios, estás leyendo mi corazón, mis pensamientos. Y eso resulta una ventaja porque una gran desventaja, un gran peligro. ¿Por qué? Porque son pecados que tienen el potencial de cometerse en el anonimato de los hombres, pero no en el anonimato del Señor. Y por eso el Señor Jesucristo dice, traten con ese tipo de pecados de manera radical, que es la tercera cosa que estamos viendo aquí. Si tu ojo te es derecho, te es ocasión de pecar, arráncalo y tíralo. Obviamente esto no es literal y hay que hacer esa aclaración porque la otra vez salió una noticia hace como 10 años que un hombre literalmente se sacó los ojos por no pecar de adulterio. Y ustedes saben que eso obviamente no va a resolver el problema. Diría alguien, saca tu ojo derecho, entonces tú puedes estar seguro que si él no lidia con el pecado en el corazón, va a pecar con el izquierdo. Entonces tú lo haces sin un ojo, metiendo el izquierdo. Porque al final es aquí donde empieza. Pero esta es una metáfora que usa el Señor Jesucristo, un sentido figurado para hablar de los drásticos, de los radicales que nosotros debemos ser en nuestra lucha con el pecado. Hacer lo máximo que tengamos que hacer para poder lidiar con ese pecado. Porque otra vez, tiene el potencial, al no ser un pecado observable. Una persona que es borracha no se emborracha. La borrachera, nadie se emborracha en el corazón. Entonces, por eso ustedes ven que la Biblia no dice, no se embriaguen en el corazón. Por el contrario, dice, embriáguense del espíritu internamente. ¿No? O sea, tú no puedes juzgar a alguien por decirle, mira, tú eres un borracho interno. ¿No? Una persona incluso puede tener una lucha. Pero la borrachera es de esos pecados que tú dices, es un pecado externo. Pero el adulterio es un pecado externo e interno.
Y puede ser que alguien que ha logrado controlar la apariencia externa del pecado esté lidiando todavía con lo interno, y eso es lo que lo hace peligroso. Por eso dice el Señor, no le den ni un milímetro a ese pecado. Nadie cae de repente en pecado adulterio, ¿no? Nadie de repente dice, óyeme, yo iba manejando y esa muchacha me pidió el chance y no sé, el carro empezó a desviarse a ese lugar y yo me metí ahí. Cuando vine a ver, yo no sé cómo llegué ahí. Yo creo que eso fue el diablo. Repréndame el espíritu de adulterio. Eso no existe, no existe el espíritu de adulterio. O sea, existe una persona que fue atraída, seducida y voluntariamente llevada ahí y no fue de la noche a la mañana. ¿Me explico? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y aquí es donde está la advertencia enérgica. Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Este tipo de pecados van a demandar una dosis de sacrificio de nosotros. En el reino no podemos jugar con Dios. En el reino ahora nuestra dimensión de cómo ve Dios los pecados es mucho más amplia. En el Antiguo Testamento ellos creían que Dios solo veía lo que podía ver. Dios no tiene la capacidad de ver mi corazón y por eso no se preocupaban. Pero Jesús le está diciendo, ustedes están equivocados. Permítame agregarles información que ustedes no tenían. Dios sí ve los pecados del corazón. Estamos en problemas. Pero fíjense que el Señor no nos deja sin esperanza. Él nos dice, podemos todavía hacer algo contra esos pecados, alejando todo aquello que nos abre la ventana para que puedan venir a nuestra vida. Va a haber una lucha continua. Gálatas 5 dice que es una lucha entre la carne y el espíritu. Romanos 7 dice que es una carne entre nuestra vieja naturaleza y los deseos y los impulsos de nuestra vieja naturaleza y los impulsos de la nueva naturaleza. Es una batalla continua, que va a estar ahí, pero que el Señor ha prometido ser nuestra ayuda y por el Espíritu fortalecernos. Efectivamente, de la misma manera que nosotros podemos pecar en nuestro corazón, nosotros también podemos llenar nuestro corazón del Señor. También podemos llenar nuestra alma del Señor. Esa es la buena noticia. Que el corazón no solo es inclinado hacia lo malo, sino también hacia lo bueno. Y a veces pensamos que estamos como medio solos en esta lucha, que como que estoy a expensas de mi propia maldad y de mi propio pecado. No hay forma de que yo pueda escapar. Y alguien puede estar preguntándose, ¿cómo es posible que incluso yo siendo regenerado ya y habiendo alcanzado la fe en el Señor Jesucristo todavía siga batallando con esas cosas? ¿Sí? Y esa es la realidad y vamos a tener que batallar con eso hasta que el Señor venga por segunda vez. Porque nuestra carne todavía sigue vendida al pecado, sigue respondiendo a los estímulos del pecado, dice Romanos capítulo 7. Todavía vamos a tener que batallar con eso porque no estamos del otro lado de la eternidad. Así que fíjense que hemos mostrado algunos principios interesantes aquí y quiero que ahora los veamos de manera mucho más práctica. El primero de ellos que mencionamos es el verdadero espíritu de la ley no está en el me dijeron, sino en lo que Dios dice, ¿verdad? Y tenemos la responsabilidad de encontrar qué es lo que Dios dice. También mencionamos que el Señor Jesucristo tiene una autoridad por encima de todas las cosas y su instrucción es mucho más precisa que la instrucción incluso de Moisés, mucho más amplia, mucho más completa. Él escuchó del Padre directamente la instrucción acerca de cómo vivir, por lo tanto no debemos menospreciar lo que Él está diciendo acerca de cuál es nuestro llamado. Otro principio que vimos es que los pecados no solo se cometen externamente, hay pecados externos, pero hay pecados que tienen el doble filo de lo externo y lo interno. Y dijimos, ligado a ese mismo principio, que debemos cuidarnos de ese tipo de pecados porque nos pueden dar la falsa sensación, al conquistar victoria en el aspecto externo, descuidar el interno. Por eso tú ves personas que tú dices, oye, pero no parecía, se veía tan serio ese hombre o esa mujer. ¿Quién se hubiese podido imaginar? ¿Por qué? Porque internamente no había ningún tipo de trato contra ese pecado. Así que son pecados que debemos vigilar muchísimo más de cerca, esos pecados del corazón.
El otro principio que vimos es efectivamente podemos estar seguros que aunque otros no están viendo lo que nosotros estamos pensando ni el interno de nuestros corazones, Dios sí lo ve. Y que cada uno de nuestros pensamientos, puros e impuros, están siendo vistos por Dios en la primera fila del teatro. Por eso, mis hermanos, el llamado es a cuidar internamente nuestros pensamientos, a cuidar la manera en la que metemos esos pensamientos en la fábrica del corazón y hacia dónde nos llevan, a no subestimar el hecho de que tentaciones pueden convertirse en pecados terribles y en tragedias, como lo vimos en el caso de David. Y el otro principio que vimos es que efectivamente podemos librar una lucha contra esos pecados. ¿Cómo? Alejando aquello que nos acerca a esas tentaciones. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, vas a tener que tomar medidas. Una persona que batalla, por ejemplo, con la lujuria y el deseo, pues posiblemente va a tener que alejarse de cosas que lo van a llevar ahí. Mira, yo no voy a playa, y no es que sea prohibido ir a playa, pero si para mí eso es una tentación, yo voy a decidir entonces no voy a ir. ¿Por qué? Porque eso me puede hacer pecar. Yo voy a decidir no usar Instagram o TikTok. ¿Por qué? Bueno, porque hay pornografía implícita y porque eso puede ser una puerta abierta para que yo vaya y camine otros pecados. No lo voy a decir a todo el mundo que tiene que borrar su Instagram porque eso es pecado. Es que para mí, en mi propia lucha, eso no va. Yo tengo que apartarme de ahí. El avisado ve el mal y se aparta. Abrazará el hombre fuego sin que sus pechos ardan, caminará entre brasas sin que sus pies se quemen. Nadie puede decir yo soy lo suficientemente fuerte como para caminar cerca de esta tentación. Mira, para mí es una tentación, no puedo tener conversaciones a solas con una mujer. Entonces puedo tomar la decisión radical de no tener nunca una conversación a solas con una mujer. ¿Por qué? Porque es una tentación. Porque eso es sacarme el ojo derecho. Oye, pero tú sí eres extremista. No, en mi caso, ese es mi ojo derecho que yo estoy sacando. Esa es mi mano derecha que yo me estoy cortando. ¿Por qué? Porque yo sé el potencial que puede tener un pecado y hacia dónde me puede llevar. ¿Verdad? Entonces fíjate que al final el Señor sí nos está dando una salida. Él no está diciendo es posible que no podamos, una vez se sueltan las compuertas del deseo interno en el corazón, ya no hay nada que hacer. Tal vez lo más posible sea evitar que esas compuertas se suelten. De repente saldrá un chorrito por ahí, como que se está abriendo la represa, pero habrán formas de contener eso. Pero una vez esas aguas se suelten, no hay vuelta atrás. Y finalmente, otro principio que nosotros vemos allí en este texto, que es muy útil para nosotros, es, de esto depende finalmente nuestra eternidad. Y la manera en la que el Señor ha obrado finalmente en nuestro corazón. Si nosotros vemos que al final de todo, estamos todo el tiempo cediendo a ese pecado, tal vez lo que estamos evidenciando es que el Señor todavía no ha obrado regenerando nuestro corazón. Y terminemos separados de Él. Si no hay una resistencia al pecado, tiene que haber preocupación. Si yo no siento que hay un redarguir interno, si no siento que hay una lucha, si no siento que hay algo con lo que estoy batallando, yo tengo que decir, ojo, si de repente ya este tipo de pensamiento que están viniendo a mi mente, o si de repente yo siento que ya el ojo parece el ojo de un pirata sin control, ¿verdad? Que le quita el parche a un pirata y tienen ojos como que se mueven en todas las direcciones, no está fijo para ningún lado. Entonces yo digo, ok, si yo noto que ya de repente no tengo ningún freno interno por esto, es porque seguramente mi conciencia está cauterizada, evidenciando que tal vez o estoy lejos del Señor y nunca ha habido una regeneración, o definitivamente estoy al borde de ser desechado y caer en apostasía. Hay una ilustración que me gusta mucho que usaban los indios piel roja en los Estados Unidos. Ellos usaban la idea de que el alma era una estrella de 5 puntas, que cada vez que una persona cometía alguna falta, la estrella giraba y rasgaba el alma. Y entonces la persona sentía internamente era como lo ilustraban ellos, como un redarguir interno, aunque no era la palabra, pero era como
esa sensación interna de algo está mal. Pero llegaba un momento que la persona que ignoraba el funcionamiento de esa estrella, la estrella giraba tanto que hacía un hueco en el alma. Entonces ya cuando había una falta, la estrella giraba y no tocaba carne por ningún lado ni alma, porque había un hueco en el alma. Es lo que la Biblia llama una conciencia cauterizada. Ya no hay, ya no hay vuelta atrás. Es como que no hay resistencia contra ese pecado. Eso es a lo que se refiere el Señor, que es mejor actuar cuando tengamos que actuar antes de que todo nuestro cuerpo sea arrojado al infierno, antes que tengamos que vernos de cara con la condenación. De modo que si hay lucha, hay esperanza. Si hay una batalla, hay esperanza. Si no hay lucha, debe haber una preocupación. Si no hay resistencia, si como que esas cosas van y vienen sin ningún problema, debe haber una preocupación. Yo creo que estos principios son muy útiles y creo que ayudan también a la hora de entender cuál es nuestro papel en el reino y cómo relacionarnos, en este caso con el sexo opuesto en el reino. Hasta para eso el Señor nos dejó instrucción. El próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a abordar el tema del divorcio también. Y en ese contexto, cómo el Señor también estaba legislando el divorcio como otra forma de adulterio y cómo debía ser evitado, o por lo menos cómo debía ser visto a la luz del reino, no a la luz de lo que estaban enseñando escribas y fariseos, que era una cosa, como lo veremos el domingo que viene, completamente distorsionada. Ellos habían desvirtuado por completo el sentido del matrimonio, el valor de la mujer creada a la imagen de Dios, o el valor del hombre creado a la imagen de Dios. Y muchas otras cosas que honraban la dignidad del Señor, lo habían desvirtuado y habían socavado su autoridad. Y el Señor está poniendo eso en orden. En el reino, nuestra visión del sexo opuesto es pura. Y nuestra visión del matrimonio es superior, excelsa. En el reino, nosotros no vemos el matrimonio ni como el mundo lo ve, ni como las culturas lo ven, lo vemos como Dios lo ve. De la misma manera, no vemos el sexo opuesto ni como el mundo lo ve, ni como la cultura la ve, lo vemos como Dios lo ve. Y esa es la gran enseñanza de Jesús aquí en el Sermón del Monte. Así que el próximo domingo, si Dios lo permite, esta va a ser virtual.